Primera de Corintios 9, del 20 al 22 nos dice: Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente a esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Les damos la bienvenida, hermanos, a un programa más de Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Michelle Zambrana y para mí es un enorme placer saludarles en esta noche. Gracias por haberse tomado el tiempo de conectarse con nosotros en este programa y me gustaría darle la bienvenida en esta noche al pastor José Luque, mi invitado de hoy. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias Michelle, gracias hermanos. Para mí siempre es un honor, un placer, un gusto compartir con ustedes temas que son de importancia y relevancia para nuestros tiempos, como el que vamos a tratar hoy. Así es, de verdad que muchas gracias por acompañarme. Y bueno, hermanos, como ven, hoy mi esposo no nos acompaña aquí en la mesa, pero se encuentra detrás de cámaras en la parte de producción. Así es que bueno, él también está aquí, aunque no lo puedan ver, haciendo posible que ustedes puedan ver este programa. Y como decía el pastor, queremos tratar temas que son de importancia para el creyente actual. Habíamos hablado hace algunos programas atrás acerca del relativismo y de cómo nuestra sociedad está cada vez metiéndose más en este tema de que todo es relativo, de que cada quien tiene en qué creer, de que no, las cosas no son ni blancas ni negras, sino que todo está con estos matices de gris. Pero también se ha filtrado en la sociedad, tal vez no es un tema solamente de ahora, ha estado todo el tiempo y yo creo que el internet y las redes sociales hacen que muchas cosas que siempre han existido tal vez se noten un poquito más. Y es el hecho de que debemos ser permisivos tal vez con todas las formas de pensar, con todas las ideas que existen, y el no hacerlo es un discurso de odio o somos intolerantes, etcétera. Aunque es interesante porque para quienes predicamos el Evangelio de Cristo no existe tal respeto o tal tolerancia. Pero justamente, pastor, queremos hablar acerca de cómo influir en esta sociedad sin comprometer nuestra fe. Y es interesante esto que mencionaba el apóstol Pablo acerca de que él buscaba algo en común con cada persona a quien se acercaba para predicar el evangelio, para poder ganar a estas personas para Cristo. Pero puede ser tal vez un hilo muy delgado entre que yo diga, voy a buscar asemejarme a estas personas de cierto círculo para predicarles la verdad de Cristo, a qué tanto voy o puedo yo caer más bien en lo que ellos están practicando. Entonces, para empezar esta conversación, ¿por qué es importante el impacto que tiene el cristiano en la sociedad? Bueno, es muy importante. De hecho, quiero comenzar, bueno, el pasaje que leíste es muy relevante, muy importante, y a veces mal interpretado y mal aplicado. Porque se ha hecho de ese pasaje como el pasaje por excelencia para justificar ciertas conductas, ciertas creencias que dañan el testimonio de la iglesia, en el sentido de que, bueno, si Pablo se hizo judío para el judío, gentil para el gentil, o a cualquier otro grupo se hizo como ellos, significa que yo entonces también tengo que hacerme como ellos para lograr ganarlos a algunos de ellos. Entonces eso se llevó a un extremo a tal punto entonces que se identificó tanto con ese grupo X, el pastor, el líder o quien sea, o una iglesia inclusive, de tal manera que llegó a absorberlos. Y ya no hay diferencia entre lo que un cristiano y un no cristiano, ¿verdad? Me acuerdo en los años 90 hubo un grupo que evangelizaba en el Parque Morazán.
¿no? Y se decía llamar Iglesia sin paredes. Y estaba bonito, o sea, estaba bonito. Entonces evangelizaban justamente con eso de identificarse con cierto grupo que se reunía ahí en el Parque Nacional o en el Parque Morazán. Y entonces comenzaron a llevar camisetas negras, igual que los otros, ¿no? Que los metaleros. Ajá. Comenzaron a hacer conciertos allí de música rock. Y en vez de, ¿saben lo que es mosh, no? El mosh era eso de que mientras un grupo está cantando, todo el mundo se está empujando y se está dando de patadas, el mosh. Wow. Entonces también imagínense que se daban los creyentes supuestamente que estaban ahí, se daban de patadas y de puñetazos y de golpes, se empujaban y no se llamaba mosh, sino que le llamaron holy mosh. El Cuando holy, queremos hacer cualquier cosa que suene más cristiana, entonces nada más le adicionamos Holly. holy mosh, o sea, un mosh santo, ¿verdad? Entonces es un peligro, es una línea muy delgada entre una cosa y otra. Lo que Pablo está diciendo ahí simplemente es que eso, el tema que leíste ahí en esa versión, es de encontrar puentes para llegarle a una persona. No es que yo me haga como ellos en el sentido que me identifique plenamente con ellos, porque no es así. Cristo, que dio el ejemplo supremo de cómo evangelizar, de cómo llegarle a las diferentes personas, grupos, él no se hizo, por decirle algo, no se hizo publicano para ganar a un publicano. No se hizo un celote, porque entre sus filas tenía un celote, para llamar a un celote. No se hizo fariseo para ganar a los fariseos. No, él sacaba de ahí con su mensaje, pero encontraba puentes, encontraba formas como comunicarse con ellos y de hecho algunos fariseos, pocos, pero algunos fueron ganados. Y posteriormente muchos fariseos, muchos judíos creyeron en el Evangelio. Pero usted no ve a Jesucristo haciéndose como ellos para ganarlos. Y eso es en el contexto de Jesucristo. Más adelante, en el contexto de Pablo, que es un contexto gentil, judío y gentil, porque Pablo, si bien es cierto, predicaba en lugares gentiles, pero comenzaba en las sinagogas. Entonces predicaba primero al grupo, a los judíos, pero después a los gentiles. Eh, y no se hacía en el sentido estricto de la palabra como un gentil, como un pagano, para ganar paganos. No. Y uno de los pasajes donde podemos ver esto es cuando, en el Hecho 17, cuando en el Areópago, él lanza un puente para predicarle a filósofos. No es que él se hace filósofo y está allí rondando con ellos y dialogando. No, no, no. Simplemente lanza un puente. ¿Y cuál es ese puente? Él encuentra, bueno, ídolos, pero encuentra una inscripción entre tantos ídolos que dice al Dios no conocido. Y ese fue su puente para hablarles a ellos, a los filósofos epicúreos, de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, y a partir de ahí tiende ese puente para ganarlos a Cristo. Entonces, algunos creyeron, pero la gran mayoría no. Pues está bien, ese es el Evangelio. El Evangelio es anunciar las buenas nuevas de Cristo y el que responda en fe, gloria a Dios, se salva y el que no, no. El Señor Jesucristo dijo algo muy interesante ahí en Mateo capítulo 5, versículo 13, en el famoso Sermón de la Montaña. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y la conclusión es esta. Así como la luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean qué cosa, vuestras buenas obras, testimonio, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es importante el testimonio, claro que sí es importantísimo, porque, ¿por qué? Porque somos sal. ¿En qué sentido somos sal? Somos sal en el sentido de que nosotros preservamos. Ya hemos hablado de esto, que la sal, el uso que se hacía de la sal era para preservar ciertos alimentos, especialmente el pescado, para que no se pudriera. O otro tipo de carne, se ponía sal para que no se pudriera, no se pusiera mala, durar un poco más de tiempo. Entonces la sal, cuando el Señor compara la sal
es la sal con nosotros, entonces lo que está diciendo es que ustedes son las personas que va a hacer que el mundo no se deteriore más rápido de la cuenta. Van a preservar al mundo. Entonces, ese es el símil, la metáfora de la sal es para decirnos que somos eso. De nosotros estamos insertados aquí en este lugar, que el Señor ha permitido que levante una obra aquí y otras que están en otros lugares también cercanos. ¿Con qué fin? Con el fin de preservar. ¿Qué cosa? De que esta sociedad no se deteriore más rápido de la cuenta. ¿A través de qué? A través de nuestro testimonio, a través del mensaje, a través de señalarle con nuestro testimonio a los demás de que lo que están haciendo no está bien. Y luz, en el sentido de que nosotros pues alumbramos en medio de un mundo que está en tinieblas, está en oscuridad, porque no hay otro grupo humano, sino la iglesia, los hijos del Señor, que ahora estamos en la luz, que es Cristo Jesús. No hay otro grupo humano que pueda alumbrar de esa manera a la sociedad en que vivimos. Una sociedad oscurecida por el pecado, una sociedad oscurecida por la maldad, a tal punto que vemos tantas manifestaciones de maldad. Pero vea lo importante de la iglesia. Si no existiera la iglesia, sería peor. Alguien me dijo, me hizo una pregunta una vez, me dice, hablando de la maldad, del origen de la maldad y por qué Dios permite tanta maldad en el mundo. Yo le dije, vea, todo lo que vemos, toda la maldad que vemos, no es Dios quien la ordena, es el ser humano en su condición de caído, en pecado, oscurecido su entendimiento por el enemigo, que hace la maldad. ¿En dónde vemos la gracia de Dios aquí? Que si Dios a través de la iglesia no estuviera, esto sería peor. Claro. Ahí se ve la gracia y la misericordia de Dios. Entonces es importantísimo que nosotros pues testifiquemos con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, para preservar a esta sociedad de que se deteriore más rápido de la cuenta. Y de hecho, en la temporada anterior, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, habíamos mencionado que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, también somos esa vía que utiliza el Espíritu Santo para obrar en la sociedad, en el mundo. Y me parece muy interesante, pastor, esto que usted mencionaba, porque hay movimientos, hay líneas de pensamiento dentro de la iglesia que dicen, por ejemplo, había escuchado en una ocasión una iglesia que dice, nosotros somos una iglesia de pecadores. Con el fin, lógicamente en todas las iglesias, todos los que llegamos, pues somos pecadores. Pero toman este concepto y se tergiversa de una manera en que le hacen entender a las personas que no importa el pecado que estén cometiendo, aquí van a ser bien recibidos, van a ser bien aceptados y hasta ahí estamos bien, pero no importa que sigan viviendo de la manera en que estaban viviendo, porque al final de cuentas aquí todos somos pecadores. Es difícil marcar esa línea de que, ok, sí, todos somos pecadores los que estamos aquí, pero como ahora nosotros, como hijos de Dios, como personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos justificados y somos santificados a través de Cristo y tenemos que dar el fruto de que hemos sido transformados por Cristo y vivir una vida diferente a la que vivíamos anteriormente. No podemos seguir siendo las mismas personas. Totalmente de acuerdo. Entiendo esas frases que son como eslogans que no tienen nada de bíblico inclusive, ¿no? Es más, hay un eslogan, un refrán o una frase ahí que dice, a Dios no le importa la religión, sino la relación. Y no es del todo cierto, porque sí importa la religión. No cualquier religión te lleva a Dios, hay una sola, Cierto. ¿no? Entonces no es del todo cierto esa frase. Vea qué interesante lo que le dice Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia bien problemática, no era una iglesia que fuera sana en su totalidad, sino que presentaba ciertas deficiencias, y por eso que Pablo escribe
había desunión, había partidismo, pero también lo más importante, había una falsa creencia o una errónea creencia en que como ellos manifestaban los dones del Espíritu, especialmente el hablar en lenguas, sanidades, etcétera, etcétera, pensaban que eso era una demostración o un aval de parte de Dios de que ellos estaban bien. Sin embargo, por el capítulo 5 vemos que era una iglesia que estaba muy mal, a tal punto que consentía en su seno a un hombre, a un muchacho, probablemente un muchacho, que se acostaba con su madrastra y la iglesia no decía nada. Bueno, no decía nada porque justamente tenían la idea o la falsa idea, el falso concepto de que como se manifestaban los dones, entonces no había ningún problema. Entonces Pablo le dice en el capítulo siguiente, le dice a ellos, versículo 9, y se lo dice en forma de pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y es una pregunta retórica en donde la respuesta es obvia. Pues no, no van a heredar. Pablo no está pidiendo una respuesta, en la pregunta está la respuesta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a señalar algunos. No es una lista exhaustiva, sino simplemente describe algunos pecados, pero que engloban a todos los demás. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, y siempre lo he comunicado también y lo he dicho, que si llegan aquí a la iglesia, al templo, gente que manifiesta un pecado, recíbanlos. Por algo vienen, ¿no? O por lo menos a curiosear, no importa, recíbanlo. Denle, bríndenle todo el amor posible, llévenos a su asiento y el Espíritu Santo y la palabra, pues ahí lo va a confrontar poco a poco y será decisión de ellos si siguen o no siguen. Muy bien. Y nosotros decimos, igual, estoy de acuerdo con esa frase de que aquí vengan, los aceptamos, tal como vienen, no necesitan ser más santos para ser más aceptados. Si están en pecado, vengan en pecado, pero recuerden que aquí pues se le va a aplicar a Cristo, ciertamente, y se les va a confrontar, no para chinear el pecado, sino para confrontarlos y que tomen una decisión. Y esto, el pasaje que vemos aquí en 6:11, 1 Corintios, es importante porque dice, después de mencionar los pecados que hay allí, Pablo le dice a ellos, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir entonces, según este pasaje, que no es cierto, y me parece una idea muy errada, muy equivocada, pastoralmente hablando, bíblicamente hablando, decir, vengan, aquí se van a sentir bien, no los vamos a juzgar, y ni siquiera los van a confrontar con el pecado, para que vivan su vida como la siguen viviendo. Para mí ese es un error. Porque aquí no odiamos, porque tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, que también es un argumento que se da. Fuertísimo. Y de hecho, uno ahora hay cada aberración, Michelle y hermanos, en donde uno ve lo que se llaman iglesias inclusivas, ¿no? Iglesias inclusivas, ¿qué son? Bueno, son iglesias en donde tienen los colores del arco iris. Entonces le dicen a las personas que también nosotros las amamos, no las condenamos, quien condena solo es Dios, pero le dicen que vengan así como son para que se queden como son y sean aceptados como son y no haya ningún cambio. Eso no es lo que dice el texto. Aquí Pablo le dice claramente a ellos, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y muy importante esta palabra por el Espíritu de nuestro Dios, porque es el Espíritu Santo justamente según Juan 14:16, en donde una de las funciones es convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Entonces aquí vemos el accionar del Espíritu Santo en esas personas en donde han sido convencidos, no todos tal vez, pero sí algunos de ellos han sido convencidos de pecado y ahora ellos cambiaron de vida, nacieron de nuevo y por eso dice, y estos erais algunos de ustedes. Entonces,
hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto de que la inclusión, la tolerancia, está bien, aquí toleramos, aquí todos son bienvenidos. Usted puede venir, pero en la medida en que nosotros, la palabra del Señor y el Espíritu Santo lo vaya confrontando, usted tiene que tomar una decisión. Va a llegar un momento en donde usted tiene que decidir si sigue con esa vida que no lo va a llevar a la vida eterna, o cambia de vida como estos algunos que dice el apóstol Pablo aquí, que ya han sido lavados, justificados, santificados por el nombre del Señor Jesucristo. Y es justamente esa transformación del Espíritu Santo y esos frutos que empezamos a mostrar en nosotros los que dan testimonio de que realmente somos ahora hijos de Dios. Entonces, pastor, ¿qué impacto puede causar en la sociedad el hecho de que la iglesia abandone su labor de ser sal y luz y por el contrario, pues tenga estos pensamientos de consentir el pecado? ¿Cómo puede llegar a torcer y afectar la sociedad actual? Uf, no me lo quiero imaginar. Podría pasar, bueno, vamos a ver. He conocido iglesias, varias iglesias, en donde comenzaron bien, pero después poco a poco se han desviado y hoy día no están. Entonces, el juicio de Dios de alguna manera se manifiesta de esa forma. Desaparecen. ¿Verdad? Desaparecen. Ya Dios, no creo que Dios bendiga esa obra. Tarde o temprano, pues de alguna manera, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Pero lo más terrible que puede pasar es lo que pasó justamente en Jueces capítulo 2, versículo 10, en donde después que entraron a la tierra prometida y se les repartió a ellos cada uno, pero no cumplieron en hacer lo que Dios le había hecho, que era expulsar y exterminar, inclusive en algunos casos, a los habitantes de Canaán, para que después los habitantes de Canaán no los contaminen a ellos, cosa que ocurrió después. Y lo triste es esto. 2:10 de Jueces dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, estamos hablando de Josué y la generación de Josué, los que entraron a la tierra prometida. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, va a llegar un momento en donde la siguiente generación va a desconocer al Dios de sus padres. Y esto es terrible porque aquí vemos algo muy interesante. En Deuteronomio 6 se dice, oye Jehová, Jehová nuestro Dios, uno es. Y estas palabras se las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, en la casa, al acostarte, al levantarse, en el camino, o sea, en todo momento. Esa era la tarea que tenían que hacer los padres con sus hijos. Entonces, cuando leemos Jueces 2:10, ¿qué sugiere? Sugiere que no fue hecho el trabajo de transmitir la fe de generación a generación. No hicieron el trabajo de contarle a los hijos lo que Dios había hecho. Y lo triste es que dice que no conocían a Jehová ni la obra, ni siquiera lo que Dios había hecho a favor de ellos no lo conocían. Entonces, lo triste va a ser esto. En una comunidad hay una iglesia de este tipo. Primero, bueno, la iglesia se seca. Okay. Y el testimonio del Señor sufre, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente va a sufrir un impacto terrible, aunque la iglesia va a continuar. La iglesia va a continuar, va a seguir por la gracia y la misericordia de Dios, porque está fundada no en un hombre, sino en Cristo Jesús. Pero siempre, de alguna manera, el testimonio de la iglesia va a sufrir. Y en ese caso, una iglesia así, y yo he conocido iglesias que se han levantado con este tipo de mensajes. Ayer que hablábamos en la Escuela de Obreros sobre algunas iglesias que se enfocaron en ayudar solamente a los pobres, pensando que ese era el evangelio. Entonces, ¿qué hicieron? La obra que hacían en ese lugar era exclusivamente darle comida, desayuno y almuerzo a los vecinos de ese lugar, y pensaron que esa era la manera
o el Evangelio, lo que Dios les había mandado. Hoy no están esas iglesias. El Evangelio, si bien es cierto, tiene esa parte, pero el Evangelio no puede ser cambiado. El Evangelio es anunciar a Cristo Jesús, decirle a la gente que está en pecado y que tiene que arrepentirse. Y cuando pasan este tipo de cosas que estás mencionando, cuando una iglesia quiere inventar algo, algo nuevo, algo novedoso, acorde a la corriente actual, entonces pasan estas cosas lamentablemente. Entonces, pastor, ¿dentro de qué áreas podemos nosotros como cristianos tal vez influir con mayor o menor impacto en la sociedad? Porque este tema ya usted nos ha hablado un poquito en Escuela de Obreros, pero me gustaría que lo abordemos tal vez con un poquito más de profundidad aquí. ¿Puede el cristiano participar y ser influyente en ámbitos como la política, la cultura o la educación sin comprometer los valores eh, cristianos o sin adoptar los valores de este mundo? Sí, esa fue una monografía, me acuerdo, una de las primeras monografías que hice de un curso que se llamaba Ética Bíblica, la participación del cristiano en política, eh, y fue muy interesante. Entonces tuve que leer bastante y justamente cayó en mis manos un libro de don Alberto Barrientos, uno de los hombres más influyentes en el Evangelio aquí en Costa Rica, los años 60, 70, 80. Y él decía justamente una de esas cosas. Él daba ciertas características que debe tener la persona que va a participar en política cristiana, hablando de cristiano. Él decía, bueno, tiene que estar un cristiano de testimonio, bien convencido de su salvación, de haber nacido de nuevo, bien convencido de que ha sido llamado por Dios a esa área de servicio en la política partidaria. Bien convencido de que a donde va a ir no es un lugar fácil, es un lugar terrible, en donde tiene que ser sal y luz, sal y luz. Entonces él daba como 10 pasos o 10 características que debe tener el cristiano que se va a embarcar en la participación política partidaria, ¿no? Como diputado, como regidor, como alcalde, etcétera, etcétera. ¿Está mal? No, está bien, pero sepan dónde se meten, ¿no? Entonces, porque la gran mayoría, lamentablemente, la gran mayoría han dado mal testimonio, lamentablemente. Entonces, han estado, llegaron con un mensaje y que con unos valores éticos morales muy altos y después, lamentablemente, han caído y se convirtieron en peores que los que criticaban. Eso en cuanto a política. Y en otros ámbitos, por ejemplo, en el arte, por ejemplo, en el deporte, eh, en asociaciones de desarrollo comunales también el cristiano puede participar y más bien yo creo que debería hacerlo sin comprometer su fe. ¿Cómo sería, por ejemplo, un cristiano? Por ejemplo, una vez una muchacha estaba en los años 90, fue mi profesora de música, y a ella la eligieron como parte del comité organizador de la semana universitaria en la UCR. Claro. Y nos pide oración, mire, oren por nosotros, porque vamos a organizar, tenemos que organizar la semana de la UCR, etcétera, etcétera, y no queremos hacer cosas que, bueno. Y los que hemos estudiado en la UCR más o menos ya nos damos una idea de cómo se mueve el ambiente durante la semana U. Ah, eso es terrible, eso es terrible. Entonces, por eso ella pidió oración, porque era parte del comité y era, creo, la única cristiana. Era la época muy fuerte de ECU, Estudiantes Cristianos Universitarios, que surgió, creo, con Sixto Porras y otros hermanos, y en donde hubo mucha presencia de cristianos universitarios en la UCR. Y fue una experiencia que hasta el día de hoy hay algunos ahí que uno conoce. Pero entonces ella ahí participó y después nos daba testimonio de que justamente no se aprobaron ciertas actividades que iban contra la moral, digámoslo así, ¿verdad? Está bien que un concierto por acá, concierto por allá, etcétera, etcétera, eso está bien, pero ya otras actividades muy, muy devaluadas moralmente, no se permitió y gracias a Dios por eso. Entonces sí es importante, pero tienen que ser personas
de una fe probada, de una ética incólume, digámoslo así, que no se mueve ante la primera tentación que se le presenta, porque en estos ambientes las tentaciones son muy duras, son fuertes, tentación sexual, tentación de dinero, tentación de poder, se mueve mucho y es fácil rendirse ante esto. Entonces sí, yo creo que sí debe participar, por ejemplo, futbolistas cristianos, pero caramba, hay pocos en realidad que han dado buen testimonio y ahí están, gracias a Dios. Artistas cristianos, bueno, hay algunos que dan buen testimonio, perfecto, está bien. En áreas de política también, yo creo, pero siempre teniendo presente que son hijos de Dios y que están puestos para hacer sal y luz y que deben permanecer firmes ante cualquier tentación que se presente porque se van a presentar muchas tentaciones, ¿verdad? El riesgo podemos decir que es mayor Es mucho mayor, expuestos en este tipo de ambientes. por supuesto, porque vamos a ver, mientras en, en la sociedad, mientras más escalas posiciones en el ámbito político, por ejemplo, y también en el ámbito, digamos, social, eh, se van a ver más tentaciones, más tentaciones. Conocí en la época de los 80 en Perú, 90, perdón, en los 90, entre los 80 y los 90, hubo un candidato que reclutó de última hora porque no tenía candidatos y fue que reclutó a la última hora. ¿Por qué? Porque él jamás pensó que iba a pasar la segunda vuelta. Entonces no tenía candidatos para senadores y para diputados. Entonces a lo que se le ocurrió, el que quiera venir, aquí es candidato, ¿verdad? Entonces llegaron varios pastores, varios senadores y diputados y fueron electos. Y me acuerdo uno, un cantante cristiano, me acuerdo muy bien de él, diputado, y él estando ahí, mi pastor fue a visitarlo, porque se conocían. Y el hombre, dice, mi pastor me contó a mí, lloraba, dice, quiero salir de aquí. Este es el infierno, me dice. Esto es el infierno. No sabía, si yo hubiera sabido dónde me metía, mejor no me hubiera metido. Entonces, sepan que a dónde van, en el caso de la política y en el caso de otras actividades también, es muy duro, mucha la tentación, pero bueno, si el Señor los llamó a eso, pues gloria a Dios, ¿verdad? Usted ha mencionado en varias ocasiones una frase de Ernesto Sábato que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y estamos expuestos a mayor tentación, como decíamos, cuando estamos lógicamente en un ambiente donde se nos ofrecen muchas más cosas, pero la relación estrecha con Cristo en este caso siempre va a ser nuestro escudo para poder mantenernos firmes ante estas situaciones, y lo podemos ver, por ejemplo, con el caso de Daniel y de sus amigos, que aún en medio de estar rodeados de todo este ambiente contrario a lo que los principios de Dios decían, ellos se mantuvieron firmes a pesar de que se desempeñaban en sus cargos de poder. Sí. Entonces es posible para un cristiano mantenerse al margen de esto y seguir dando buen testimonio aún en medio de un ambiente secular. Sí, es posible. Son excepciones a la regla bastante interesantes. José, Daniel, y un paréntesis. José y Daniel no se pueden tomar como referentes para la participación política, porque ellos eran súbditos, eran esclavos, por lo tanto tenían que hacer lo que el faraón, en el caso de José, decía, o Nabucodonosor decía de Daniel. No, ellos no tenían elección, tenían que hacerlo, y aún así Dios se glorificó en la vida de ellos. Pero es interesante con Daniel, por ejemplo, porque Daniel y sus amigos, en el capítulo 1 de Daniel, ellos dicen algo muy interesante, que ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. O sea, es una decisión firme. Y eso les podía costar la vida, y ellos lo sabían. Y aún en el horno de fuego, cuando ellos decidieron no postrarse ante la imagen, ellos dijeron, bueno, sepa, oh rey, que no lo vamos a hacer, ¿no? Y si vamos a morir, pues hey, pero no lo vamos a hacer. Y Dios se glorificó. Entonces sí es posible, pero caramba,
es bien, bien Es un duro, tema de carácter de y de carácter, pero madurez. algo muy probado. Mira, con los dedos en la mano uno puede contar personas que participaron en política y que salieron bien, cristianos. Eh, mm, el resto, lamentablemente, fueron cristianos y todo lo demás, pero en el camino el poder los sedujo y otras cosas más, entonces, bueno, cayeron y se comportaron peores que un impío, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, sí. Y una palabrita más con respecto a esto. Em, Pastores que se meten en política, vamos a ver. Ya voy a entrar un poquito más en detalle con esto. ¿Está bien o no está bien? Bueno, si usted me pregunta a mí, yo no participaría. Yo, ese soy yo. Porque mi llamado es este. Este es mi llamado. Respeto, en Perú, un pastor, Humberto Lai, de una iglesia. Él participó en política partidaria y fue electo congresista. Y bueno, ahí estuvo él. Tal vez es uno de los pocos pastores que yo he visto que salieron ilesos de todo esto. Pero después el resto no. Después del resto no. Entonces, pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo, está bien, pero en mi caso yo no lo recomendaría porque mi llamado no es a eso, mi llamado es a pastorear. Sí. Usted mencionaba, pastor, hace un ratito que nosotros estamos llamados a predicar el mensaje del Evangelio como tal, ¿verdad? La verdad de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos influir en la sociedad sin comprometer ese mensaje, la realidad, la verdad del Evangelio? Claro, eso es parte de otro tema también que tiene que ver como de una palabra muy, muy de moda, ¿no? La relevancia del Evangelio en nuestros tiempos. Cómo hacer relevante el mensaje en estos tiempos y emplear palabras de domingo muy rimbombantes. Por ejemplo, cómo ser relevante en tiempos posmodernos, ¿verdad? Suena así como muy elevado. Para decir simplemente cómo nosotros ahora predicamos el Evangelio en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Bueno, yo siempre he dicho esto. El mensaje, la esencia del mensaje no ha cambiado y no va a cambiar y no debe cambiar. Lo que sí cambia son las formas como podemos presentar el mensaje. Obviamente hay casos en donde ya se fueron a un extremo. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Las famosas, en los años 2000, hubieron unas famosas cristotecas. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Okay. Las famosas cristotecas, con la excusa de que, bueno, mejor es que estén aquí en la iglesia y aquí que brinquen, que salten y todo lo demás en el templo, con luces y todo lo demás. Y bueno, para mí, eso no. No, eso ahí ya comprometiste el mensaje y el testimonio. Porque, ¿qué va a decir la gente? Ve, ¿es el mundo o es la iglesia? No hay ninguna diferencia. Siempre tenemos que marcar diferencia. Otra cosa que eso fue en el 2022. Salieron una iglesia en Perú, por cierto, que salió como toda una gran cosa. Ahí lo pusieron en redes sociales, que celebraron Halloween, por ejemplo, ¿no? Vengan vestidos disfrazados para celebrar aquí, no Halloween, le pusieron otro nombre, ¿verdad? Pero era un Halloween cristiano. Sí, era el mismo concepto con un nombre diferente. ¿No? Y salieron y dijeron, no, vengan disfrazados y pueden venir como ustedes quieran, disfrácense de lo que ustedes quieran y aquí los aceptamos. Y salió una muchacha al final diciendo, mire, aquí, bueno, gracias a esto, 70 personas hicieron decisión de fe y gloria a Dios por esto. Y le digo, no, hasta ahí no. ¿Ok? Ahora me llegó una amiga, me mandó un video en una congregación, una pastora dirigiendo a la congregación, a las mujeres, como un gimnasio en el templo. Y dije, mire, como idea no está mal, pero en el gimnasio está bien que ahí ponga música cristiana y una hermana esté dirigiéndolas. Perfecto, pero en el templo ya me parece un poquillo
¿verdad? Un poquillo... Salido del lugar. Sí, totalmente, ¿no? Cada cosa en su lugar. Hay momentos, hay lugares y no podemos nosotros confundirlos. Entonces, el mensaje, para no comprometerlo, hay que mantenerlo. Las formas hay que tener cuidado. Hasta una idea descabellada en los años 2000 también salió. Oye, esto es terrible. La sugerencia de hacer, vea lo que, para que vean esto es terrible, como en el nombre de ser relevantes, en el nombre de ese pasaje que usted leyó, de que ser judío para los judíos y gentiles para los gentiles, en ese nombre o con esa excusa, entonces algunos están inventando cosas para hacer más relevante, entre comillas, el mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué sacaron? Bueno, vamos a hacer unas películas 3X cristianas. Santo Dios. Sí, te das cuenta hasta dónde puede llegar. Ya eso es un extremo. Pero ¿cómo se le ocurre una película 3X con actores cristianos? Es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite? Bueno, ahí ya está comprometiendo el testimonio y hasta la esencia misma del mensaje, porque si nos atenemos al ejemplo de Jesucristo, a la forma como él predicó, e inclusive el apóstol Pablo y los demás, nunca comprometieron su testimonio. Ahí sí está comprometido el testimonio y aún el mensaje mismo. Pastor, es que probablemente podemos caer como en desesperación o en ideas sí ya demasiado salidas, incluso de lo creativo, para tratar de llevar el mensaje del evangelio a otras personas. ¿A qué peligro nos enfrentamos nosotros como cristianos al tratar de ser aceptados para poder, con el propósito de que podamos ser escuchados, pero estamos incurriendo en estos errores, en estas faltas, para poder dar el mensaje del evangelio? Sí, lamentablemente, en nombre de un evangelio relevante para nuestra época, tenemos que hacer estas cosas, y tal vez también en nombre de unos conceptos de éxito ministerial, como números, como local, ¿no? Grande, con la tecnología última. En nombre de eso se hacen cosas para entretener y no para predicar, ¿no? Entonces, yo digo una cosa, siempre digo esto: es fácil llenar un templo, es fácil llenar un espacio, es fácil, pero qué difícil es discipular a esas personas. Porque a la forma como tú los atraes, a esa forma, a esa manera, tenés que mantenerlos. Si usted los mantiene, perdón, los atrae con un concierto, por decirle algo, de reggaetón, un ejemplo, pues así vas a tener que mantenerlos, porque eso fue lo que las atrajo. Si no, voy a usar esta herramienta para atraer y luego cambiar el sistema. Se van, entonces tenés que mantenerlos así, de esa manera. Entonces vean, cuando Pedro le escribe la primera carta, la primera y la segunda, a la iglesia, a las iglesias, la iglesia a la cual escribe, o las iglesias a la cual escribe Pedro, está pasando por un tipo de persecución. No era un tipo de persecución como en Apocalipsis, en donde el imperio, en la persona de Domiciano, el emperador Domiciano, perseguía a la iglesia físicamente, usando sus recursos militares, económicos, religiosos, políticos, para perseguir a la iglesia del Señor. Y era una persecución brutal. En el caso de la persecución a las iglesias que Pedro les escribe, la persecución es más que nada de tipo discriminatorio. Okay. Entonces, él le dice, capítulo 1, primero los afirma en su fe, que es una fe, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, una esperanza a la cual nosotros esperamos. Y después dice en versículo 6, 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y luego el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todas las áreas de nuestra vida, manifestar la santidad de Dios. Esa es la labor de la iglesia, esa es nuestra función, de ser santos, manifestar la santidad de Dios en toda vuestra manera de vivir. La iglesia principalmente, bueno, aquí, y Pedro le va a decir muchas cosas que tienen que hacer, ¿no? Para que con su testimonio ellos callen la boca de esas personas. Igual, para nosotros el mismo principio. En nombre de un ser relevante, en nombre de no caerle mal a la gente o de ser aceptados, entonces estamos rebajando el evangelio. Y podríamos, perdón, pastor, llegar incluso a comprometer nuestra propia salvación en nombre de esto. Por supuesto, porque si nosotros, como me dijo un profesor, si tergiversamos el evangelio, lo rebajamos a tal punto que sea un evangelio sin compromiso y muy fácil, entonces me dijo lo siguiente: ya no es el evangelio, es otro evangelio. Y si es otro evangelio, ¿en quién estoy creyendo? Entonces hay una consecuencia de salvación, de mi vida eterna comprometida, porque estoy creyendo en otro evangelio que no es el que se ha predicado, sino otro, diferente. No estamos hablando de diferencias secundarias o de tercer orden, ¿no?, que hay entre denominación y denominación, que uno dice, bueno, está bien, yo me puedo llevar bien con un bautista, de hecho tengo amigos bautistas, pastores bautistas, tengo amigos nazarenos, tengo amigos pentecostales, tengo amigos, en todos lados tengo amigos, y tenemos diferencias secundarias, pero son secundarias. En cuanto a lo fundamental, creemos lo mismo, pero estos otros grupos han rebajado tanto el estándar del evangelio que ya no se sabe si son o no son, si son de aquí o son de aquí, si son del mundo o son de la iglesia. Ya no es lo mismo. Ya no hay diferencia. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Es otro evangelio totalmente diferente. Hablemos de la prosperidad, de la superfe, doctrinas rarísimas sobre el Espíritu Santo, que digo, Señor, ¿en qué estamos? Estamos, bueno, terrible. Y no, nosotros tenemos que actuar así como Pedro anima a la iglesia que está pasando por una prueba muy dura, y les anima porque tenían la tentación de o ir con la corriente o volverse atrás. Entonces Pedro les escribe esto, les dice, y en 2:9, ese es el famoso pasaje que nosotros empleamos, y él les apela a la identidad. ¿Qué son? Bueno, ustedes son, y aquí le dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ya no son de las tinieblas de donde salieron, ahora son de la luz admirable. Por lo tanto, ustedes son esto y esto, para que anuncien esas virtudes de aquel que los llamó de aquí para este lado. No podemos nosotros estar en dos aguas. No se puede. Claro. Si no, pues nos viene el mensaje tan duro de juicio que le da el Señor a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Qué duro. Muy duro, muy aterrador también, pero también un llamado a comprometernos realmente con el mensaje del evangelio, a comprometernos con Cristo y a cumplir la labor que nos ha encomendado de la manera correcta. Así es. Sin comprometer a la fe. Correcto. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado en este programa. Con mucho gusto. Hemos aprendido muchísimo. Esperamos que ustedes en casita también hayan aprendido muchísimo en este programa y que podamos hacer la labor de la gran comisión con ese amor, con ese gozo y con esa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, que es anunciar el mensaje del evangelio, pero siempre recordando que debemos marcar una diferencia en el mundo. Para eso hemos sido llamados, para ser sal y luz en este mundo, como lo decía el pastor. Hermanos, si el contenido de nuestro programa les gusta, les pedimos que por favor nos regalen un like en este video, que compartan para que este contenido pueda llegar a más personas y ser de mucha bendición para otros, y que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un nuevo video. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa y bendiciones para todos. Buenas noches.
Buenas noches.